¿Qué tal? Buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos B-Lawyer y el día de hoy estamos continuando con el seminario especializado en Derecho Laboral, Análisis de Casos Prácticos y Jurisprudencia. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Esther Ángeles Solano con el tema de hoy, que es tipos de despido y cómo actuar frente a ellos. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a proceder a compartir mi presentación. Por favor, si el equipo de B-Lawyer me autoriza para compartir la presentación. Sí, un momento, por favor. Listo, doctora. Ok, lo intento, a ver. Ok, listo. Gracias entonces a B-Lawyer por la oportunidad para poder compartir con ustedes este segundo tema como parte del seminario especializado en Derecho Laboral. Hoy vamos a conversar acerca del despido. Yo soy Esther Ángeles y soy abogada especialista en temas legales laborales. Ya seguramente ustedes que realizan alguna práctica o están en el ejercicio profesional del derecho deben haber tomado en alguna oportunidad un caso de despido. Y sin duda, la ley, como parte de las opciones del cese, establece el despido como una de las formas. Sin embargo, no es la única. También tenemos que el propio fallecimiento del trabajador, el término de la obra o del servicio, el término del plazo del contrato a plazo fijo, la invalidez absoluta y permanente, la propia renuncia, que es la comunicación voluntaria del trabajador a retirarse de la empresa, el acuerdo entre empresa y trabajador, que es el mutuo disenso, o la jubilación, son todas ellas causas también de cese. Y aquí me quiero detener un momento, porque cuando hablamos de despido, hay que tener presente también cuál es el contexto del despido, ¿no? En muchos casos existen situaciones en las cuales se piensa que con el solo pago de la indemnización por despido arbitraria, pues puede darse por reparado el despido y con ello puedo hacer la comunicación inmediata del cese por despido, pagar esta indemnización y con ello será suficiente para dar término al contrato de trabajo. Sea un contrato indeterminado o un contrato a plazo fijo, hay que tener en cuenta que para poder aplicar un despido requerimos que se cuenten con evidencias sobre la falta que se ha cometido, que se siga un procedimiento. Vamos a ver todo esto a detalle, pero de hecho, todos estos factores nos van a llevar a la legalidad de ese procedimiento del despido. El despido en el Perú no está pensado para que de manera unilateral el empleador simplemente comunique su decisión de cese del trabajador, le realice el pago de la indemnización por despido arbitrario y finalmente lo cese de la empresa. Tengo muchos clientes, parte de las áreas de recursos humanos de las empresas, de las gerencias de personas, de las empresas, que piensan que bastará con tener el presupuesto equivalente a la indemnización por despido arbitrario para mandar una comunicación y pues proceder al despido. Esto no funciona así. Ojo, diferente es el caso de los trabajadores de confianza, en los cuales existe, sí, una causal específica de cese, que es el retiro por confianza. Estos trabajadores tienen características especiales, como son que trabajan directamente con personal de dirección, tienen además información reservada
confidencial de la empresa a la cual manejan, y además pues emiten informes, ¿no?, que llevan a que el personal de dirección tome decisiones. Y bajo estas características, este personal de confianza puede ser cesado por pérdida de confianza. Y existe ahí sí la posibilidad de despedirlos, cesarlos por retiro de confianza, con la sola comunicación, sin necesidad de una justificación, con la única carga que es el pago de la indemnización por despido arbitrario. Ya existen casos en la actualidad por parte de los juzgados, por parte de la Corte Superior, inclusive la Corte Suprema que se ha pronunciado sobre estos ceses por retiro de confianza, en los cuales inclusive reconocen que las empresas, en las medidas que pierden la confianza, no necesitan reparar al trabajador con el pago de una indemnización por despido arbitrario. Son pronunciamientos que no son vinculantes, es decir, no son obligatorios para toda la judicatura, con lo cual el tema aún es gris respecto a este cese por retiro de confianza con el solo pago de la indemnización por despido arbitrario, pero como vemos es un caso específico particular. La regla general, volviendo a lo que comentaba en un inicio, es que si tú quieres despedir a un trabajador, tienes que tener una falta grave identificada, que es específica en la ley, está establecida, tienes que tener evidencias de esa falta, además tienes que seguir el procedimiento y sin duda, luego de ello, proceder pues al despido, ¿no? Un despido que, de ser válido, no tendría por qué obligarte a pagar la indemnización por despido arbitrario. Con lo cual, si ustedes son parte, insisto, de una oficina, de una empresa, ¿no?, en la cual laboran directamente con el área de recursos humanos, o en todo caso, si son parte de los asesores externos de una empresa, recuerden esto, no existe un despido inmediato, unilateral, por parte de una empresa en la cual simplemente envía una carta diciendo que despide al trabajador y le paga la indemnización por despido arbitrario. Muchas áreas de recursos humanos, muchos líderes en algunos casos, gerentes, jefes de recursos humanos, piensan que esta fórmula es válida, ¿no? Y entonces, pues, ocurre que en esos casos, pues, se suscitan una serie de contingencias. Porque pensemos, si es que cesamos a un trabajador por despido, con la sola comunicación que diga, a partir de tal fecha usted está despedido, no seguimos un procedimiento, no tenemos una falta, menos aún pruebas de esa falta, evidentemente, y este trabajador recibe esta comunicación, puede iniciar claramente una constatación de despido arbitrario si es que a partir de esa carta de despido no lo dejamos ingresar a la empresa laboral, porque se trata de un despido ilegal, no ha sido ejecutado en los casos y en las formas permitidas en la ley, y entonces el trabajador se va a considerar despedido arbitrariamente. Y con eso puede pues solicitar a la SUNAFIL que lo apoye en una verificación de despido arbitrario, en la cual pues es un procedimiento que se levanta un acta y se señala cuál es el dicho de la empresa respecto al cese del trabajador y por qué no lo deja ingresar más a la empresa para laborar, o en todo caso también lo puede hacer con el concurso de la policía, ¿no?, ya que están facultados también para levantar este tipo de actas de verificación de despido arbitrario. Y luego de ello, desde la fecha en que haya sido cesado, 30 días hábiles en adelante, este trabajador, ex trabajador, tendrá la oportunidad de reclamar, pues sin duda, o el pago de la indemnización por despido arbitrario, o en todo caso, regresar a la empresa. Este reclamo lo puede hacer a nivel judicial, ¿no?, con la interposición de un juicio, pero teniendo en cuenta este plazo que les he dicho de 30 días hábiles, porque es un plazo de caducidad. Es decir, un plazo máximo en el cual el trabajador
puede reclamar respecto a la ilegalidad de este despido, ¿no? E interponer estos dos tipos de pretensiones, estos dos tipos de reclamos ante un juez, para que sea este quien le conceda o el pago de la indemnización por despido arbitrario, o en todo caso, para que le conceda, pues, la reposición en el empleo. Y así, en los casos de reposición inclusive, o en los casos de reposición, pues se pueda también conceder a través de una indemnización por despido arbitrario, perdón, a través de una indemnización por daños y perjuicios, o a través de una pretensión de remuneraciones devengadas, los sueldos que se hayan generado desde la fecha en que lo cesaron hasta la fecha en que reingresa a la empresa. Miren todo esto que se genera por una sola idea facilista de pensar que si es que, imagínense, ¿no? Un gerente de operaciones de la organización ya no desea contar con un determinado trabajador porque hubo un malentendido, porque simplemente es un trabajador al cual no venían gestionándole la disciplina continuamente y entonces simplemente como quien dice, reventó el vaso, ¿no? Se derramó el vaso por las constantes faltas que había cometido este trabajador y pues se procede a optar por una medida de este tipo, que en muchos casos resulta forzada, ¿no? Hay gerencias, parte de la organización, que a veces por buscar el cese de un trabajador, inclusive consiguen el apoyo de altos directivos como la gerencia general o los accionistas, dependiendo de cómo funcione la empresa, y finalmente fuerzan a una medida de este tipo, pero sin tener presente cuáles son los riesgos a nivel económico de tener que afrontar costos de abogados para seguir un procedimiento ante SUNAFIL o en todo caso para seguir un juicio y no por poco, sino por pretensiones que realmente pueden llegar a inclusive afectar la estructura de la organización, pues imagínense que sea una posición las cuales ustedes ya han cubierto con un nuevo trabajador y que finalmente por orden del juez el ex trabajador tenga que reingresar, además de pagarle las remuneraciones devengadas, ¿no? No, esta es una gran contingencia para una organización, por eso yo les recomiendo que cuando vayan a proceder a analizar un despido, no piensen únicamente en cuál es la carta que se está redactando, si tiene pues mínimamente las características de ley, sino observen también si es que el despido que están realizando cumple con todos los lineamientos que vamos a ver en adelante y que deben ser de tal rigurosidad para que la empresa no tenga que afrontar en adelante este tipo de contingencias, ¿no? Las cuales, pues, realmente pueden resultar severas. Y además me detengo en otra causal de extinción, la cual también puede resultar conflictiva y traer los mismos tipos de contingencias. Y es que en muchos casos, por buscar el cese de un trabajador de manera también práctica, entre comillas, se tiene contratados a personal indeterminado bajo contratos a plazo fijo. Y en esos casos, quiero recordarles que el vencimiento del plazo de un contrato de un trabajador que está indebidamente contratado bajo un contrato a plazo fijo porque le corresponde un contrato indeterminado, va a tener como resultado que sea un cese ilegal, porque ese trabajador se va a presumir como indeterminado, va a primar siempre lo que ocurre en la realidad. Y con eso, entonces, va a ocasionar las mismas contingencias que acabamos de conversar hace un momento. La posibilidad de que el trabajador haga una verificación por despido arbitrario, además la posibilidad de que judicialmente pueda reclamar el pago de la indemnización por despido arbitrario o, en todo caso, el reingreso a la compañía con el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cese hasta la fecha de reingreso. En algunos casos, dependiendo ya de otros factores, de otras circunstancias, pues habrá
una pretensión de remuneraciones devengadas, pero en otros una indemnización por daños y perjuicios bajo este equivalente, ¿no? De los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cese hasta el reingreso. Como vemos, entonces, también es una situación la cual debemos tener bastante clara, ya que he escuchado en muchas ocasiones clientes los cuales dicen, tengo una falta grave, ¿no? Realmente este trabajador ya no lo toleramos, no deseamos contar con él, realmente esta ha sido la gota que rebalsó el vaso, por lo cual vamos a proceder al vencimiento del plazo del contrato. No nos vamos a ir por el despido, sino que queremos una opción, digamos, menos engorrosa, ¿no? Porque probar la falta, hay que buscar las pruebas, seguir el procedimiento. Entonces, mire, doctora, lo que queremos es rápidamente, simplemente en la medida que el contrato vence de aquí a una semana, dar por vencido el contrato, y pues con ello proceder al cese. Esta situación sin duda, pues, es realmente contingente, como les estoy contando, si es que el trabajador se encontraba bajo un contrato a plazo fijo, pero que era ilegal, ¿no? Entonces, por ahí también les doy esa estrategia. Cuando vayan a analizar un contexto de despido, no optar por la opción de vencimiento del plazo del contrato, por, entre comillas, librarse de seguir el procedimiento, entre comillas, engorroso de despido, porque puede traer a colación las mismas contingencias si es que finalmente se trataba de un trabajador indeterminado y no así a plazo fijo, ¿no? Tal cual lo habíamos establecido. Dicho esto, entonces, vamos a conversar acerca de los tipos de despido. Y es que en la legislación se han establecido una serie de despidos en base a si existe causa justa y cuál es el procedimiento que se sigue. Pero, además de la ley, tenemos también lo señalado por el Tribunal Constitucional en las sentencias Llanos Huasco y en las sentencias de Fetratel, las cuales establecen dos tipos de despidos adicionales a los establecidos en la normativa, ¿no? Y para cada uno de ellos hay la opción de una reparación, ¿no? Lo ideal, claro está, es que el despido sea justificado. Y entonces, cuando tú identifiques una causa justa, que puede ser una falta grave, y sigas el procedimiento, pues un trabajador no va a tener derecho ni a reingresar a la empresa, que es la reposición, ni tampoco a que se le pague un monto económico, que es la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Eso es sí, se trata de un despido justificado. Y allí, pues, digamos, se ha cumplido a cabalidad toda la legalidad establecida para despedir a alguien. Pero existen casos, de acuerdo a la ley, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en los cuales hay una falencia en el despido. Y entonces, dependiendo de esa falencia, vamos a tener un tipo de despido específico y también una reparación. Se han establecido dentro de la casuística de despidos, de acuerdo a ley, el despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. En el caso del despido nulo, se establece que es cuando existe una causa discriminatoria o se ha afectado la dignidad del trabajador. Y es aquí donde entran a tallar, vamos a ver los supuestos que están en la ley más adelante, pero entran aquí a tallar, pues, causas como el embarazo, el ser líder sindical, entre otras circunstancias que afecten la dignidad del trabajador. Y para esos casos, como les contaba, surge la opción de reclamar vía judicial la reposición, es decir, el reingreso a la empresa para seguir laborando, y adicionalmente, ojo, las remuneraciones devengadas, así tal cual, como remuneraciones devengadas. Este tipo de despido nulo
está pues basado en una causa discriminatoria. Por otro lado, también se ha establecido el despido arbitrario. Y este despido es aquel que no tiene causa y no sigue procedimiento. Les cuento, por ejemplo, en alguna ocasión, un cliente llegó a mí con la particularidad que había enviado a los líderes sindicales de una organización sindical, ¿no? Recientemente conformada, les había enviado una carta que decía que por un tema de baja productividad procedía al despido. Realmente era una causa que no se podía demostrar en juicio y tampoco había seguido el procedimiento este cliente, ya que era una carta directa. Con lo cual, pues, tenemos ahí que la razón de fondo era que los discriminaba por ser líderes sindicales, porque evidentemente era todo el grupo que había sido despedido con esta carta, ¿no? Con lo cual, si bien inicialmente un despido arbitrario, se puede ver un despido arbitrario porque no había causa, había una causa, pero no se podía demostrar en juicio y no se había seguido el procedimiento, pues realmente detrás había además también encubierto un despido nulo, ¿no? Basado en una causa discriminatoria. Con lo cual, estos ex trabajadores, ¿no? Habían demandado a la empresa por la reposición y el pago de remuneraciones devengadas. En el caso del despido arbitrario, entonces, vemos cómo puede también derivar en un despido nulo o eventualmente en un despido, pues, fraudulento o incausado, ¿no? Además, tenemos otro tipo de despido que es el indirecto. Y este despido indirecto es aquel que, pues, tiene como base un acto de hostilidad. ¿Pero qué es un acto de hostilidad? Es un incumplimiento por parte del empleador de sus deberes. Por ejemplo, que no paga la remuneración, que no cumple con mantener al trabajador en su lugar de trabajo acordado, ¿no? Al contrario, lo traslada inmotivadamente, le cambia de categoría, le cambia de remuneración. Y entonces estos actos, que son incumplimientos de los deberes como empleador, son despidos indirectos, así se llaman, ¿no? Ya que es por un incumplimiento del empleador que fuerza al trabajador a darse por despedido. Y aquí pues también surge la posibilidad de reclamar vía judicial la indemnización por despido arbitrario. Luego tenemos, ya les había contado, otros tipos de despido que han sido establecidos a través de la jurisprudencia. Y ya toda la judicatura, jueces ordinarios de la Corte Superior y de la Corte Suprema, reconocen la existencia de estos despidos así tal cual, ¿no? Particularmente el Tribunal Constitucional señaló que existía el despido fraudulento y el despido incausado. En el caso del despido fraudulento, cuando las causas eran inexistentes, falsas o imaginarias, o era una falta no prevista. Y te da derecho, pues, a reclamar la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Y finalmente, el despido incausado, en el cual no existe una expresión de causa, ¿no? Normalmente está asociado a, por ejemplo, el vencimiento de los plazos de los contratos a plazo fijo, pero que están desnaturalizados. Es decir, que son contratos a plazo fijo, los cuales realmente no han sido legalmente establecidos y que deben ser, pues, contratos indeterminados, ¿no? Porque han sido mal contratados, mal empleados. Y estos despidos incausados, pues te das la opción a la reposición o a la indemnización por despido arbitrario. Lo importante de la clasificación de despidos es conocer qué motiva el despido para saber cuál es la posibilidad de reclamo que existe. Por ejemplo, ya en el caso de un despido nulo que está basado en una causa discriminatoria, ¿no? Pensemos en este cese de los líderes sindicales que como ejemplo puse hace un momento,
ellos tendrán derecho a reclamar la reposición, pero además también a reclamar las remuneraciones devengadas, ambas pretensiones de manera directa, de manera conjunta. Diferente es el caso, por ejemplo, de un despido incausado, en el cual, si venció el plazo del contrato a plazo fijo que estaba desnaturalizado, este ex trabajador puede reclamar, sí, efectivamente, la reposición, pero cuando quiera reclamar las remuneraciones devengadas, lo tiene que hacer a través de una pretensión diferente, que es la de indemnización por daños y perjuicios. Vemos entonces cómo esta clasificación genera, en cuanto a la pretensión, a cómo reclamar y qué reclamar, una diferencia, ¿no?, en el planteamiento. Por ello, la importancia de establecer cuál es el tipo de despido que se ha perpetrado. Y particularmente en el caso de un despido indirecto, lo vamos a ver más adelante, pero ya se los adelanto, lo que ocurre es que frente al acto de hostilidad, salvo que sea un caso de hostigamiento, el trabajador tiene la obligación de emplazar al empleador y darle 6 días naturales para que señale si es que cuál es la posición de la empresa respecto a este acto de hostilidad, ¿no? Le solicita expresamente el trabajador que cese ese acto de hostilidad. Y el empleador, pues, debe pronunciarse en ese plazo. Si pasado el plazo la respuesta no es satisfactoria para el trabajador puede darse por despedido y directamente reclamar a nivel judicial la indemnización por despido arbitrario. Pero la otra opción sería que continúe trabajando, ¿no? Claro está, en la condición de hostilidad, pero claro, a nivel judicial, pida que cese ese acto de hostilidad su empleador, ¿no? Entonces, importante conocer esto porque aquí, por ejemplo, en el caso del despido indirecto, hay un procedimiento previo a cargo del trabajador que él debe agotar. Lo cierto es que es importante también conocer esta clasificación del despido, además del tipo de reparaciones que se pueden solicitar, ¿no?, y la forma en que deben plantearse, porque también es importante que de cara a la empresa, cuando estemos estableciendo la estrategia de cese, pues tengamos presente estas situaciones, ¿no? Estas posibles ilegalidades en las que podríamos incurrir si es que no tomamos, digamos, con seriedad, con rigurosidad, una estrategia de cese. Porque lo cierto es que dentro de las organizaciones también surge la necesidad de, por diversas razones, dar por cesados a los trabajadores. Pero si lo que se quiere es un planteamiento para lograr ese objetivo, debe también tenerse presente que puede la empresa, si es que no es rigurosa, incurrir en alguno de estos tipos de despido, ¿no? Aquí quiero detenerme a comentarles que la invitación a renunciar a un trabajador no constituye un acto de hostilidad, ¿no? Ya eso lo ha dicho la Corte Suprema. Hago esta atingencia porque en muchos casos hay empresas que por no optar por el despido y no enfrentar pues este tipo de reparaciones, ¿no? Por no haber sido muy rigurosos o tener dudas sobre el despido, o a veces faltan pruebas, optan por ofrecer a los trabajadores pues opciones de mutuo disenso o en todo caso invitarlos a la renuncia. Esto no es ilegal, tampoco constituye un acto de hostilidad. Lo que sí constituiría un acto de hostilidad, lo vamos a ver más adelante, es que, por ejemplo, lo cambien de lugar de trabajo, si es que no hay autorización previa para eso, o le dejen de pagar la remuneración, o lo cambien de área, o lo cambien de categoría, y no existan, pues, las autorizaciones o los acuerdos previos con el trabajador. Gracias, Jimena. Veo que has alzado tu mano. Por favor, cuéntanos. Hola, sí, quería hacer una pregunta. Sí, claro. Supongamos en una situación donde una empresa decida incorporar maquinaria o implementos tecnológicos más avanzados para el desarrollo de la empresa, si es que los trabajadores no se adecúan a estas herramientas tecnológicas, el empleador puede optar por el despido al trabajador.
Gracias por tu consulta. Bueno, de hecho, lo primero que hay que tener presente es que la empresa va a estar en la obligación de brindar capacitación a los trabajadores para que puedan desempeñarse en esta posición, ¿no? Que de hecho les va a resultar, digamos, nueva, ¿no? Prácticamente son obligaciones, actividades nuevas. Con lo cual, es importantísimo que haya una capacitación. Ya si lo que estamos observando, de acuerdo a los ratios de productividad, de acuerdo a las obligaciones establecidas, es un bajo desempeño, podría llevar a un despido por capacidad. Particularmente, te cuento que, vamos a verlo más adelante a detalle, pero que es un despido que en la práctica muchas empresas no practican, ¿no? Porque resulta realmente engorroso. Inclusive dentro del procedimiento te significa que luego de emplazar al trabajador y decirle que estás evidenciando que no está demostrando capacidad en el desempeño de esa labor, pues tienen que pasar 30 días para que él, digamos, enmiende su conducta, cambie su performance, ¿no? Cambie su desempeño, y luego de ese plazo, observar, pues, cómo le ha ido, y luego tomar una decisión final como empresa, ¿no? Pero como vemos, ya lo vamos a ver más adelante, se requiere inclusive el establecimiento de parámetros de productividad con el concurso inclusive de autoridades que estén vinculadas al sector en el cual te desarrollas, si es producción, con el sector de producción, y de hecho se hace muy complejo. Dentro de las faltas graves, ¿no? Que es las causas de despido por conducta, ¿no? Que son las faltas graves, que son las más empleadas, sí hay otras opciones de cese, pero realmente tendría que existir un incumplimiento de obligaciones de trabajo y habría que ver cómo encajar esta falta de capacidad como un incumplimiento de trabajo, ¿no? Lo que te llevaría seguramente a establecer procedimientos muy rigurosos para el desempeño de sus actividades, de tal forma que un incumplimiento reiterado y donde se pueda ver progresivamente que ha sido eventualmente amonestado, suspendido, pues llega a un despido, ¿no? Sobre todo porque se va a tratar de un despido por capacidad, que como te digo, en la práctica es muy engorroso de digamos, proceder, ¿no? No es imposible, está facultado por la normativa, pero sí trae a colación muchos cuestionamientos de parte inclusive de las propias autoridades, ¿no? Y entonces empecé, sí. Sí, te escuchamos, Jimena. Creo que querías complementar algo adicional. No, solamente era mi duda y ya me la respondió. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces continuamos. Sí, Nicole, por favor, coméntanos. Una consulta, doctora. Sí. Tengo una duda sobre el despido fraudulento y todos los despidos que no tengan que ver con el despido nulo. Usted comentó que las remuneraciones devengadas no se otorgan si no es solo para despido nulo. Yo quisiera saber su posición respecto al tema, porque bueno, la ley, como usted lo señaló, señala expresamente que las remuneraciones devengadas se otorgan únicamente en caso de despido nulo. Se entiende esto cuando se afecta algún derecho reconocido en la Constitución. Entiendo un derecho fundamental. Pero en todo, bueno, eso es lo que yo he llegado a concluir, ¿no? Por ejemplo, en el despido incausado, de una u otra manera se está afectando el derecho al trabajo. ¿Por qué no se tendría que otorgar la remuneración devengada en ese caso? Claro, gracias por tu consulta. De hecho, como les estaba comentando, este es un tema que se establece de acuerdo a la propia jurisprudencia, ya en la práctica, y de hecho, como había comentado ya, en el caso del despido incausado, lo que hay es una variante de la pretensión, o sea, no lo reclamas directamente como una pretensión subordinada de pago de remuneraciones devengadas, porque no hay norma que lo faculte así,
sino lo que se reclama es, o en el mismo juicio, dependiendo de cuál sea la vía que lo hayas establecido, ¿no? Si es vía ordinaria, ¿no? Deberá ser en un juicio, en el mismo juicio, pero si no, en un juicio aparte, como indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Pero lo que reclamas es el equivalente. O sea, en muchos casos, el lucro cesante constituye las remuneraciones dejadas de percibir. Y los jueces lo conceden así. O sea, no es que no se deje de otorgar, ¿no? Pero está reclamado como indemnización por daños y perjuicios, bajo el equivalente, y lo que se hace es presentar la boleta de pago del ex trabajador, y en muchos casos, pues, tengo clientes, empresas, los cuales finalmente han sido, les han establecido que tienen que pagar indemnizaciones por daños y perjuicios en casos de despidos incausados, bajo el equivalente de las remuneraciones de vengada. Por eso es que les decía que el criterio adicional de la pretensión es los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cese hasta la fecha de reingreso, pero el nombre de la pretensión es lo que pudiese variar, ¿no? No es que el derecho no haya sido reconocido. Sí, Nicole. Claro, justamente en esa equiparación que se quiere otorgar, surge otra duda que tenía sobre el lucro cesante. Si bien es cierto, es el rédito que se recibe, o es que así se ha definido en la doctrina, pero la remuneración de vengada no tiene nada que ver con el rédito, porque son cosas distintas, entiendo. Bueno, eso es desde mi punto de vista, pero tal vez la jurisprudencia lo ha establecido de otra forma. Claro, lo que pasa es que en términos prácticos, digamos, es el monto equivalente, ¿no? Como les explico, el concepto de remuneraciones de vengada son los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cese hasta la fecha de reingreso, que en el despido nulo se reconocen expresamente bajo el término remuneraciones de vengadas, y en el caso, por ejemplo, del despido incausado, también se reconocen. Los jueces, cuando se expone la reposición, otorgan además, si es que se reclama así, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios, la reconocen así tal cual, pero en los montos comprendidos, liquidados, está el concepto de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cese hasta la fecha de reingreso. Claro está que es una práctica jurisprudencial, ¿no? No existe, pues, digamos, algo que esté establecido de manera nula, a rajatabla, y tienes mucha razón, Nicole, en decir que finalmente no necesariamente va a ser el equivalente, porque he visto casos en los cuales si la empresa logra demostrar, por ejemplo, que el trabajador tenía rentas de cuarta durante el periodo en que cesó hasta la fecha en que reingresó, o si tenía otro trabajo, ¿no? Pues con ello se logra disminuir el monto de indemnización por daños y perjuicios que finalmente el juez establece, ya que se puede evidenciar que el ex trabajador no dejó de laborar del todo y sí percibió un ingreso de otra fuente, ¿no? Está bien, doctora. Muchas gracias por disipar mis dudas. Genial, Nicole. Qué bueno que te pude ayudar. Entonces, conversamos ahora sobre el despido justificado. Y como les había dicho, es aquel pues que es completamente legal, ¿no? No trae a colación ni la reposición ni la indemnización por despido arbitrario, porque existen faltas que generan que no haya continuidad en el contrato de trabajo. Pero ojo, estas faltas están expresamente tipificadas en la legislación laboral y particularmente están basadas por conducta o por capacidad. Pero antes de entrar a ver cuáles son esas causas, quiero que sepamos que el despido, como ya habíamos conversado, es muy riguroso, ¿no? Por eso muchas empresas a veces dicen, no, invítalo a la renuncia, no hay que despedirlo porque no tenemos las pruebas completas, o mira, no queremos seguir el procedimiento porque ya
vence su contrato a plazo fijo la próxima semana, entonces mejor vamos por el vencimiento del plazo del contrato, ¿no? Y pues es cierto, ¿no? Pero la idea de tener un procedimiento de despido nos permite también, dentro de la organización, dos cosas. Primero, gestionar de manera preventiva la disciplina laboral, ¿no? Y tener claro cuáles son esos procesos importantes, neurálgicos, tenerlos regulados, establecer cómo deben hacerse las cosas en las posiciones que están establecidas en la organización, y con ello, pues, que los trabajadores sepan que frente al incumplimiento van a recibir sanciones, y que estas sanciones eventualmente van a ser progresivas y pueden llegar a configurarse en un despido. Con esa, digamos, forma de gestión, esa estrategia, evidentemente llegar a un procedimiento de despido cae por maduro, ¿no? Es decir, va a ser mucho más fluido, ¿no? En muchos casos tengo clientes los cuales ya manejan, por ejemplo, un informe de incidencia, en el cual rápidamente recogen el qué, cómo, cuándo, dónde, qué ocurrió, qué se incumplió, cómo perjudicó a la empresa, y saben adjuntar las evidencias, ¿no? Y son jefes, gerentes de las diferentes áreas de una empresa, los cuales ya manejan este formato de una manera tan práctica, tan rápida, tan ágil y tan completa, que si surge un evento de tal magnitud que redactado en ese documento, en ese informe de incidente, revela que es un evento grave, pues puede llevarnos, digamos, fluidamente, sin problema, a un despido, ya que vamos a contar con la información y con las pruebas, ¿no? Nos quedaría por delante, pues, tener el procedimiento, cumplir con el procedimiento. Gracias, Catherine. Nos dicen, ¿es más beneficioso para el trabajador renunciar o ser despedido justificadamente? Muy buena pregunta, porque en muchos casos también, claro, las empresas pueden gestionar la disciplina laboral tal y como les estoy contando, y entonces, pues, informan a los trabajadores cuáles son sus obligaciones, les entregan cargos de los manuales de puestos, de la descripción de funciones, ¿no? Además, si es que hay alguna actualización sobre cómo debe hacerse determinado procedimiento, llevan adelante reuniones donde celebran actas también, las dejan por correo, y así todas las obligaciones pues están por escrito. Nadie va a decir que no conocía qué obligación tenía que cumplir, y eventualmente pues las sanciones van a surgir frente a los incumplimientos, ¿no? Porque van a haber empleadores, jefes mucho más rigurosos respecto a la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones. Y en esos casos, pues muchas empresas, para ser coherentes, proceden al despido, ya que el contexto, la cultura de la empresa es, sin duda, mantener bien informado al trabajador sobre qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo, dónde, pero con esto también hay una fiscalización continua, ¿no? Y se busca, pues, que los valores como organización se plasmen de manera reiterada, y si no se cumplen, llegar a un despido. Pero, de cara al trabajador, en muchos casos, pues, resulta más conveniente renunciar. Y esto porque puede quedar sus antecedentes como trabajador despedido dentro de la organización, y cuando llamen a pedir referencias, pues, pueden indicarse que ha sido despedido, ¿no? Lo cual puede ser un mal antecedente. No digamos, determinante, ¿no? Para no acceder a una nueva posición, porque los motivos de despidos pueden ser diversos. Hay negligencias a veces gravísimas para trabajadores que han tenido trayectorias impecables, pero que pueden llevarlos finalmente a un despido, ¿no? Un trabajador que por un error manual, por ejemplo, toma los datos de la lista de trabajadores a diciembre 2021 para pagar la gratificación de diciembre 2022. Entonces incluye trabajadores que ya están cesados, y también incluye trabajadores que, fruto de la evaluación de desempeño, ya tienen un sueldo mayor. Entonces paga gratificaciones a quienes no les corresponde porque están cesados, y paga también gratificaciones menores a quienes ya tienen un sueldo mayor, ¿no? Y un caso así, por ejemplo, para un trabajador que tenía 20, ¿no? 25 años en una organización prestando servicios de manera impecable, pues es una falta gravísima, pero
si la empresa privilegia el valor, ¿no? El valor de rigurosidad con mucha importancia, con mucha relevancia, pues sin duda puede proceder este procedimiento de despido. Y como vemos, finalmente, de cara a un nuevo empleador, se trata pues de un trabajador muy atractivo, muy talentoso, pero que cometió una negligencia, con lo cual no necesariamente haber sido desvinculado por despido, cesado por despido, es un mal antecedente, pero sí queda registrado como tal. Para efectos de los pagos de beneficios sociales, ¿no? De la entrega de documentos al cese, inclusive de tu carta de trabajo, tu constancia, perdón, de trabajo, no hay ningún perjuicio, ¿no? Los beneficios sociales a un trabajador que renuncia y un trabajador que es despedido justificadamente son los mismos. Gratificaciones, vacaciones y CTS trunca. Luego, en el caso de los documentos de cese, se le entregan los mismos. Te dan tu constancia de baja en el registro, tu carta liberatoria de CTS, tu constancia de rentas de quinta categoría, tu constancia de pago de aportes, ¿no? Y en el caso de la constancia de trabajo, pues esta no tiene que indicar cuál es el motivo de cese, y tampoco indica si es que fuiste un excelente trabajador, un trabajador mediocre, simplemente indica de cuándo a cuándo prestaste servicios y bajo qué posición. Con lo cual, no hay ningún perjuicio ahí, salvo esta posibilidad de una llamada a tu ex empleador por parte de quien está siguiendo algún proceso de selección contigo, y pues que conozca que fuiste cesado por despido, ¿no? Es eso. Y entonces, como les contaba sobre el procedimiento de despido, pues tiene muchos requisitos, los cuales hay que cumplir de manera rigurosa, pero como les contaba también, no pretendamos que de la noche a la mañana, digamos, llevar un procedimiento de despido exitoso, ¿no? Y muy fluido, si es que no nos anticipamos también a tener una gestión de la disciplina laboral de manera constante, ¿no? Donde los trabajadores pues conozcan cuáles son sus obligaciones. Nosotros mismos como empresa, si son nuestros clientes, también recomendarles, ¿no? Si tienes procesos neurálgicos, procesos importantes, los cuales sabes que si hay incumplimientos o hay negligencias te causan pérdidas económicas, pues regúlalos, ¿no? Esto vital, ¿no? Tener faltas que estén tipificadas. Es cierto, la norma establece cuáles son las faltas y muchas actividades de los trabajadores pueden entrar a tallar, pueden calzar en estas faltas que están tipificadas, pero de cara a la empresa como organización y de cara a un procedimiento judicial para probar que un despido fue legal, es importantísimo que también la empresa pueda demostrar que le había informado al trabajador cuáles eran sus obligaciones de manera detallada, si es que así se lo quieres exigir y en base a eso lo quieres despedir, y sin duda que lo has capacitado en eso, ¿no? No basta en muchos casos haberle entregado, por ejemplo, un manual de funciones, una descripción de puestos o un procedimiento, sino también es importante que se puedan ver que hay actas, por ejemplo, donde se le ha capacitado al trabajador de manera continua en cómo debe realizar determinada actividad. Esto particularmente para los trabajadores que son operativos, ¿no? Operadores, operarios, que manejan maquinaria, que hacen procedimientos complejos, donde tal vez un botón marca una diferencia muy grande entre cuánto pierde y cuánto gana la empresa, ¿no? Ojo, mucho ojo con eso. Hago énfasis en esto porque tengo casos en los cuales se piensa que porque en la ley se dice que el incumplimiento de obligaciones de trabajo constituye una falta por la cual puedo despedir, basta que yo como empleador le haya dicho al trabajador, digamos, que haga una actividad de determinada manera y por eso el trabajador debe haberla cumplido de esa manera y tal cual con la rigurosidad con la que yo hubiera esperado, ¿no?
Y entonces los dichos, ¿no? Si bien existen las órdenes, pueden haber los testigos, el propio dicho del empleador de qué fue lo que indicó, y el incumplimiento evidentemente es una falta, tengamos presente que para llegar al despido debemos hablar de una gravedad tal frente a una falta que esté tipificada, sobre la cual no nos quede duda que ha sido regulada, que el trabajador la conocía. No pretendamos, como sucedió en algún caso en un cliente, que despidos frente a trabajadores que no conocían lo que tenían que hacer porque tenían un nuevo jefe y el jefe presuponía que los trabajadores tenían que hacer los procesos tal cual él los esperaba, sin que les haya comunicado claramente cuál es el procedimiento que él esperaba, ¿no? Siendo él un jefe nuevo, pues esos procedimientos de despido evidentemente van a ser ilegales, ¿no? Porque no hay una base sobre la cual se establezca cómo debe el trabajador realizar su trabajo. Y además, ya cuando esto está saneado, digamos, tenemos claro que los trabajadores conocen lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pues sin duda actualizar esta información también, ¿no? Eso es muy importante porque a veces se piensa que porque ya le di la descripción de puestos al inicio del trabajo, pues el trabajador debe cumplir con las obligaciones. Sin embargo, esto no siempre va a ser así porque hay obligaciones que en el tiempo van cambiando, procedimientos que tienen nuevas validaciones, ¿no? Fluyen en el tiempo hacia otras actividades adicionales que hay que realizar y eso mismo debe estar regulado. Y quiero hacer hincapié en los casos en que estos procedimientos están establecidos en políticas, ¿no? En procedimientos de la organización, pues nuevamente, ¿no? No basta con simplemente regularlos, sino que es importante capacitar a los trabajadores en esto para que los conozcan. Gracias. Veo aquí, a ver, ahí, ok. Nos consultas, bueno, no logro ver tu nombre. Gracias por tu consulta, dices, ¿puede el empleador tipificar en su RIT faltas graves distintas o adicionales a los prescritos en el artículo 25 del decreto legislativo 728? De hecho, las faltas se tipifican en la normativa que está en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se dice también en esa misma normativa, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a poner para que lo puedan ver ustedes mientras lo señalo. Se dice ahí que, aquí está, ¿no? Que también se considerarán falta la inobservancia del reglamento interno de trabajo, con lo cual, sí, efectivamente, ¿no? Dentro de la razonabilidad que se ha establecido por concepto de faltas graves, puede establecerse efectivamente situaciones que por la relevancia para la organización, porque se trata de un procedimiento neurálgico, constituirán faltas graves. Pero sin duda, esto debe ser coherente a un incumplimiento tal como el de las faltas graves que ya están establecidas en la ley, ¿no? Incumplimientos de obligaciones, entonces, no cualquiera, sino aquellos que realmente sean graves, ¿no? Y esta razonabilidad es importante mantenerla, ¿no? Porque si se trata de un proceso menor, el cual no tiene relevancia, pero que quieres sancionar como grave, como falta grave para un despido, pues podría traerte un cuestionamiento, por más que lo tengas en el reglamento interno de trabajo establecido, de cara a un juez, ¿no? Y se pueda cuestionar ese despido. Ok, entonces les comentaba, ¿no? Tenemos ya la falta tipificada, que es la falta grave, pero de hecho necesitamos tener nosotros también regulados como organización cuáles son estas faltas, y además
cuando sucede el despido, pues, cuando sucede, perdón, la comisión de la falta, necesitamos contar con pruebas. Y aquí toda prueba es válida. Hay algunas pruebas que tendrán valor indiciario, como pueden ser, por ejemplo, las conversaciones por WhatsApp, pero en general, la comprobación objetiva de lo que sucedió va a ser necesaria. Y no dudemos en contar inclusive con las declaraciones de los trabajadores que estén involucrados. Y aquí quiero insistir en que es importante que gestionemos la disciplina de los trabajadores, y con eso, formatos como este formato de incidencia que yo regularmente les recomiendo a mis clientes y con los que trabajamos, donde se establezca qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, qué normativa se incumplió y cuáles son las pruebas. Son formatos que realmente facilitan mucho la transparentación de la información que está vinculada a una falta. Y con esta información, pues, se puede, digamos, aplicar una sanción de amonestación, de suspensión o finalmente un despido, ¿no? Pero tener la información, digamos, en blanco y negro para poder inclusive acompañar la file personal del trabajador. Otra cosa que es importante en el despido, además de contar con pruebas, es la inmediatez. Y es que aquí la jurisprudencia ha establecido una serie de plazos razonables para poder sancionar a un trabajador desde que se comete la falta. Se ha dicho que en muchos casos también hay que evaluar no solo cuándo se comete la falta, sino también cuándo la conoce el empleador. Pensemos en que un trabajador comete una grave negligencia por la cual tiene la empresa un reparo ante SUNAT, ya que el trabajador declaró incorrectamente cierta información como parte de la declaración jurada del impuesto a la renta que se hace a la SUNAT anualmente. Y esto lo hizo en el año 2020. Estamos 2023. Si la empresa se entera recién de este reparo este año a propósito de una fiscalización de SUNAT, pues por más que el evento corresponda a una declaración que se hizo en el 2021 respecto al ejercicio 2020, la inmediatez de la sanción no estaría quebrantada si es que la empresa inicia una investigación al día de hoy y procede a la aplicación de la falta. La recomendación sí es que desde enterado de la comisión de la falta, en este caso desde que toma conocimiento del procedimiento de fiscalización, no transcurran más pues de los 30 días que ha establecido la normativa. Pero ojo, son fechas entonces las cuales tenemos que tener presente, ¿no? Cuándo se comete la falta, cuándo la conoce la empresa y finalmente cuándo le imputo al trabajador. No es un plazo legal este que debe existir entre la comisión de la falta y la imputación al trabajador, pero sí es un plazo que ha sido establecido por la jurisprudencia. Y ojo, aquí quiero hacer una observación, ¿no? Existen casos donde tenemos faltas que han sido cometidas hace mucho tiempo atrás, ¿no? Nunca sancionaste, ¿no? Pero también, digamos que conocías, pero te das como que no por enterado, ¿no? No queda claro si te enteraste o no, o al menos no existe prueba como empleador de que tomaste conocimiento. En el interín, pues sucede otra falta similar y entonces decides sancionar. Si bien es cierto, cada evento puede ser gestionado a nivel disciplinario de manera diferente y puedes decidir sancionar o no, lo mismo respecto a un grupo de trabajadores que han cometido una misma falta, no a todos tienes por qué sancionarlos de igual manera. Es importante que tengas presente que si tienes un procedimiento regulado para que cierta actividad se haga de determinada manera, es importante que los líderes de la empresa, de tu cliente, cumplan con exigir que las actividades se realicen de esa forma. Porque si existen estas concesiones, estas condonaciones de responsabilidad de los trabajadores que incumplen
pero finalmente continúan laborando como si no pasó nada. Llegado el momento, cuando existe la gota que rebasó el vaso, no pretendas aplicar un procedimiento de despido como empleador y que no se cuestione el mismo, ya que de alguna manera va a existir este antecedente de que estuviste pues condonando esta falta, ¿no? Estuviste consintiendo el hecho de que se cometiera, por más que inclusive la tenías en algunos casos regulada y de manera muy rigurosa, ¿no? Y también hay que evaluar en muchos casos si es que tienes también el consentimiento de tu jefe, ¿no? De tu líder. Hay oportunidades en las cuales, claro, un gerente general, observando el grave perjuicio que trae un incumplimiento por pérdida de mercadería, porque hay una pérdida económica, pues decide despedir al trabajador que directamente está involucrado en esa operación. Sin embargo, se pierde de vista que a veces es el jefe quien consiente al trabajador a que incumple el procedimiento y ejecute determinada operación de cierta manera para llegar al resultado. Estas situaciones se las comento porque se observa en muchos casos que las empresas creen tener todas las pruebas, creen tener la falta regulada, pero se pierde de vista que han existido estos consentimientos, ¿no? En el tiempo o inclusive por parte del propio jefe, ¿no? Que en algunos casos es quien autorizó a que no se cumpla el procedimiento para alcanzar el resultado perdiendo de vista que se estaba incumpliendo con el procedimiento establecido para realizar determinada operación. Entonces, ojo con eso. Gracias, Erika, por tu consulta. ¿Se puede ingresar al teléfono celular otorgado por el trabajador, por el empleador del trabajador, para verificar incumplimiento? Si el teléfono celular es del trabajador, la expectativa de privacidad, si el teléfono celular es del empleador, ¿no? Pero se le ha entregado al trabajador para que cumpla sus funciones, siempre va a existir una expectativa de privacidad por parte del trabajador. Por eso es que, al igual que en el correo electrónico, para las comunicaciones de este tipo, se exige que si el empleador va a ingresar al teléfono celular del trabajador, tiene que tener el consentimiento y además la presencia del trabajador, porque pueden existir cosas privadas. Por más que le hayas dicho que le entregas al trabajador solo con fines laborales y que no puede tener nada personal en el teléfono. O la otra opción es que ingreses al teléfono del trabajador, al teléfono que le entregaste, ¿no? Al trabajador, con autorización judicial. Esas son las dos opciones. O con consentimiento del trabajador y su presencia, o con autorización judicial. Sí, Erika, por favor, te escucho. Veo que tienes tu mano. Doctora? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Doctora, la pregunta iba en el contexto de, por ejemplo, ¿qué sucede si tú adviertes que tienes un trabajador que está, por ejemplo, utilizando el celular que tú le has otorgado para sus funciones, pero lo usa, por ejemplo, en horario de trabajo para estar viendo videos, ya sea en YouTube o en otra plataforma? ¿No? Entonces yo entiendo que usted me dice que puede ser con consentimiento de él, que lo más probable es que no te otorgue el consentimiento porque sabe que se puede sacar un registro y el horario va a salir de las actividades que ha estado haciendo, pero ¿qué figura se podría aplicar para pedirlo judicialmente? Sí. En el caso de un trabajador, lo que se estila es entregar, claro, el celular con una autorización de uso al trabajador, donde se reconozca que es propiedad de la empresa y además reconozca que es su obligación exhibir el celular, ¿no? El contenido del celular en la medida que allí existe información de la empresa, ¿no? Con lo cual, digamos, de cara al trabajador, si es que se negara a exhibir el celular que es de propiedad de la empresa, podrías pues requerirlo y eventualmente considerar que está incurriendo en una falta grave si es que
resistencia a la orden del empleador de exhibir el celular es reiterada, por ejemplo, ¿no? Ya en el plano judicial, lo que se hace es que cuando demandas a nivel judicial la autorización de visualización de el contenido del celular, ¿no? Ahora, te cuento que es un juicio bastante largo, donde la pretensión es única, porque todavía no lo vas a poder despedir o tomar alguna acción de sanción. Lo que hay es una pretensión única, donde lo que pides es exhibir el contenido del celular, ¿no? Y en el camino el trabajador también pudiese eliminar el contenido. Con lo cual creo que la forma ideal es que puedas regular por anticipado que el trabajador tiene la obligación de devolver del bien de la empresa y que el contenido puede ser verificado en cualquier momento y el trabajador tiene la obligación de acceder a esta verificación, ¿no? Creo que eso es lo ideal y en muchas empresas funciona así y al menos de los clientes con los que trabajo no han tenido ningún problema con este tipo de regulación. Al contrario, tengo un cliente que hace muchos años atrás, cuando el tema todavía no estaba inclusive tan desarrollado, para un tema de correo electrónico solicitó esta pretensión única de exhibición de los correos. No llegó a despedir al trabajador, sino que el trabajador continuó laborando, pero ya la empresa, digamos, por el interno, había identificado que habían pues estos asuntos, digamos, de incumplimiento en el correo, pero quiso hacer la revelación de esta información de manera legal y pues tuvo este juicio, el cual, digamos, duró muchos años, ¿no? Porque no olvidemos que son varias instancias, con lo cual sí sugiero la primera medida, ¿no? Y en todo caso, ver pruebas también. Si lo que quieres es llegar a una sanción de cualquier tipo, lo que quiero recomendar es que también puedan acceder a pruebas paralelas, ¿no? Si es que hay otras fuentes de prueba para llevar adelante el procedimiento de despido o sanción, también es importante, ¿no? De acuerdo. Entonces, como estábamos conversando, para efectos del despido, gracias a ti, Erika. Ok, estamos en el tiempo, entonces vamos a avanzar con con los que nos queda por delante. Entonces, como les contaba, este procedimiento de despido pasa por una serie de elementos muy rigurosos que hay que cumplir, ¿no? Pero para que, digamos, no sea tan complejo recurrir a ellos al momento de que surge una falta, es importante anticiparnos y entonces gestionar desde mucho antes la disciplina laboral y que ésta se pueda ver que es progresiva, ¿no? No llegar en algunos casos directamente al despido, aunque habrá casos en que sí, esto es meritorio, ¿no? Si un trabajador roba algo, sin duda, pues no voy a pensar en amonestarlo, suspenderlo, si es que el valor honestidad es para mi organización bastante significativo. Pero habrán casos y casos. Lo cierto es que debemos siempre tener presente que una falta debe estar tipificada en la normativa como falta grave o como causal de despido, pero además también al interno, yo como empresa tengo que tenerla regulada y de conocimiento de mi trabajador, para que quede claro qué es aquello por lo que lo despido. Luego debo contar con las pruebas que demuestren que este trabajador ha incurrido en esa falta. Además, tener en cuenta cuándo ocurrió esa falta. No puede ser, pues, una falta para la cual yo inclusive haya consentido la comisión, ¿no? Yo no haya hecho nada, tomé conocimiento y la dejé pasar, y luego, bueno, me acordé, o no me pareció, o se volvió a cometer, y pues decido despedir, y sin duda cumplir con el procedimiento de ley. Las causas, como les había comentado, pueden ser por capacidad o por conducta. Y estas causas, en el caso de la capacidad, ya hace un momento
una de las colegas nos había comentado una causa de rendimiento deficiente, ¿no? Cuando se ingresaban, pues, nuevas maquinarias a una organización y el personal no cumplía con sus obligaciones. Pero sin duda, si bien está establecida, resulta bastante rigurosa de cumplir, ya que se requiere establecer, digamos, cuál es el parámetro de capacidad con el cual se va a medir el personal con el concurso de una autoridad que esté vinculada al sector en que la empresa se desarrolla, que sería pues el área, el Ministerio de Producción, por ejemplo. Y eso pues seguramente sería algo bastante engorroso de cumplir. No tengo ningún cliente el cual se haya, digamos, se haya organizado para regular estos rendimientos. Al contrario, la mayoría de empleadores, cuando recurre al despido, recurre a este por la comisión de falta grave. Sin duda, existen otras causales por conducta también, como la condena penal por delito doloso o la inhabilitación del trabajador. En los casos de despido por capacidad, ¿no? Están aquellas deficiencias físicas, sensoriales, mentales, que están sobrevenidas al trabajador. Ya se realizaron los ajustes razonables, pero sin duda le impiden el desempeño de sus tareas. Y pues si no hay un puesto vacante y que no implique riesgos para su seguridad y salud, pues eventualmente esto podrá significar un cese, ¿no? Un cese por capacidad. Aquí hay que tener presente que estas deficiencias físicas, intelectuales o mentales son sobrevenidas, pero no deberán estar vinculadas a su trabajo, ¿no? Al contrario, no tendrán que tener el origen en el trabajo, ¿no? O sea, si hay un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, pues ahí el asunto se hace discutible, ¿no? Que pueda aplicarse un despido por capacidad, sino que al contrario, el origen de estas deficiencias tendrá que tener alguna razón genética del propio trabajador, algún accidente o enfermedad común que no esté asociada al trabajo y para el cual la empresa, habiendo realizado los ajustes razonables correspondientes, buscando adecuar las áreas de trabajo o cambiarlo a un puesto en el cual pueda desempeñarse, esto no se ha logrado, pues allí podría iniciarse un despido por capacidad, ¿no? En el caso del rendimiento deficiente, como habíamos conversado, hay que evaluar la capacidad del trabajador en base al rendimiento promedio de labores y bajo condiciones similares. Y como les había comentado, ya el reglamento de la normativa establece que tiene que intervenir el sector de la empresa. Es potestativo, sí, pero realmente resulta relevante, además de la intervención de la autoridad de trabajo, ¿no? Y tienen que ser pues para actividades medibles, con lo cual en el caso del ingreso de nueva maquinaria, como ya les había comentado, habría que determinar cuál es el factor de de productividad que se va a emplear para hacer comparable este rendimiento, ¿no? En base al rendimiento promedio y establecer cuál sería ese rendimiento promedio, ese rendimiento, digamos, no ideal, pero sí en el promedio ideal, ¿no? Que debiesen cumplir los trabajadores. Y finalmente, la negativa del trabajador a someterse al examen médico previamente convenido o establecido por ley. En lo que refiere a los despidos por conducta, tenemos ya la comisión de falta grave. Y aquí quiero comentarles algo que resulta muy, muy importante. Y es que tengo clientes los cuales tienen ex trabajadores cesados discutiendo su cese en la vía laboral, ¿no? Quieren acceder a una reposición o pago de indemnización por despido arbitrario, y en el interín de ese juicio se observa que la falta que ha configurado algún delito penal ha sido archivada o no se ha determinado delito en contra del ex trabajador, cometida por el ex trabajador. Ojo, que no exista delito, responsabilidad penal del ex trabajador, no significa que el procedimiento laboral vaya a ser ilegal.
En el caso del procedimiento penal, del juicio penal, este regula, protege bienes jurídicos protegidos como la vida, la integridad, el honor, ¿no? Y tiene una configuración del delito y requisitos específicos, los cuales son diferentes al establecimiento de la responsabilidad laboral. Mucho ojo con eso, ¿no? Porque veo a mis clientes a veces preocupados en que los procesos penales puedan archivarse, ¿no? Que no exista delito, responsabilidad penal de un ex trabajador, no significa que la presentación de esa resolución de archivo o que no dé mérito a, por ejemplo, que pase de una instancia fiscal a una instancia ya judicial penal. Ese tipo de resoluciones no tienen injerencia respecto al resultado de un juicio donde se discute si es que el despido laboral fue legal o no, ya que son dos vías completamente diferentes, ¿no? Ya lo establece así el artículo 26 del Decreto Supremo 003-97-TR. Luego, tenemos también en los casos de despido por conducta, la condena penal por delito doloso, ya se los había mencionado. Ojo, si el empleador ya conocía de la condena penal antes de contratar al trabajador, sin duda, no habrá inmediatez en que lo cese luego de iniciado el vínculo laboral, ¿no? Con lo cual eso no será válido. Ojo ahí. Y la inhabilitación del trabajador, en el cual debe ser una inhabilitación por un periodo de 3 meses a más, ¿no? Pensemos un chofer el cual viene laborando regularmente en la organización, es conductor, somos una empresa de transporte, lo hemos contratado, pero recibe una resolución de inhabilitación para conducir por un periodo de 1 año. Pues sin duda allí podemos optar por este despido por inhabilitación del trabajador, ¿no? Y en cuanto a las faltas graves, pues estas están establecidas en el artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR. Y son faltas que, ojo, no permiten la continuidad del vínculo laboral. Y es importante que podamos valorar como organización de manera seria, rigurosa, cuáles son aquellas situaciones de tal gravedad que nos pueden llevar a un despido. No todas van a ser, pues, meritorias de un despido, sino al contrario, deben tener, pues, tales características que por la coyuntura no permitan la continuidad del vínculo. Ya habíamos conversado que están establecidas en la legislación laboral, pero de hecho yo como organización puedo regularlas no solo en el Reglamento Interno de Trabajo, que va a ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, sino también por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. No me voy a detener a conversar sobre cada una de las faltas en esta ocasión por un tema de tiempos, pero vamos a conversar sobre el procedimiento y los tipos de despido. Pero antes quiero responderle a Néstor. Gracias, Néstor, por tu consulta. ¿Se podría despedir justificadamente a un trabajador por la mala conducta fuera del trabajo que de alguna manera desprestigió a la empresa? Ok. Bueno, realmente habría que pensar cuál fue esa mala conducta fuera del trabajo que desprestigió a la empresa. Por ejemplo, si es un acto de hostigamiento sexual de una persona que tiene una calidad de funcionario dentro de la organización, de hecho es una situación que lo pinta de cuerpo entero como una persona, pues, violenta, ¿no? Por cometer este acto de hostigamiento sexual, que es uno de los actos más violentos en que puede incurrir una persona. Y además, si es un líder de la organización, pensemos un gerente general, por ejemplo, finalmente es el representante principal de la organización, con lo cual también desprestigia la organización. Pero más allá, digamos, del desprestigio a la empresa por ser el líder y incurrir en esta conducta, creo que
en esos casos, solo como responsabilidad personal y de cara a la organización, sí se puede llevar adelante un despido, ¿no? Habría que pensar en todo caso cuál es la mala conducta fuera del lugar del trabajo. Ok, creo que por aquí no hay más preguntas. Entonces, les cuento del procedimiento. Pues en el caso del procedimiento, ok, gracias a ti, Néstor. En el caso del procedimiento de despido, tenemos, como hemos visto, dos tipos de despido, unos basados en la conducta y otro en la capacidad. Y en el procedimiento, habíamos visto al inicio que son parte de los requisitos, los lineamientos, los principios que hay que cumplir en un despido, es también el tema del procedimiento. Cuando yo inicio entonces un despido, lo que hago es primero dirigir al trabajador dirigir al trabajador una carta imputando la causa del despido. Puede estar vinculado a la conducta o a la capacidad. Cuando esté vinculado a la conducta, como es el caso de la falta grave, le doy 6 descargos, señalarle que lo voy a exonerar o no de la asistencia. Pasa ese plazo y el trabajador me puede enviar una carta de descargos como no, pero yo en base a esa situación, contando o no con la carta, pues valoro las pruebas, valoro la información y puedo decidir despedir o también no despedir, o inclusive aplicar una sanción menor al despido, ¿no? Tengo todas esas opciones. Por otro lado, cuando envío la carta de imputación, pero se trata de un procedimiento en el cual la causa del despido está relacionada a la capacidad, ya vimos, por ejemplo, el caso de rendimiento deficiente, le envío al trabajador esta carta de imputación y le doy ahí 30 días naturales, en el cual el trabajador va a seguir laborando. Y lo que va a hacer en ese plazo es demostrar que es capaz de, digamos, realizar su puesto y va a corregir su deficiencia. Para el caso, por ejemplo, aunque no pueda operar una máquina, pues debería mostrar que alcanza los factores de productividad que he esperado. Y con ello, pues, decido no despedirlo. O en todo caso, si no logra alcanzar esos estándares, cumplirlos, pues puedo optar por despedirlos. La única situación en la cual no debo seguir un procedimiento de despido es cuando exista una falta grave flagrante, ¿no? Es decir, una falta la cual yo descubra que se esté cometiendo in situ. Allí sí, la carta de despido puede ser comunicada de manera inmediata. Ya lo habíamos visto al inicio, cuando les contaba de cómo es que se han regulado los despidos aquí en el Perú, que existen despidos los cuales están basados en causas discriminatorias. Y entonces ya les había mencionado a una organización sindical el hecho de ser discriminado por tu condición de mujer cuando estás embarazado, o también pues el hecho de ser discriminado por tu sexo, tu raza, tu religión, ¿no? En el caso particular del embarazo, hay que considerar que se va a considerar despido nulo al embarazo, el nacimiento, las consecuencias, inclusive en el tiempo de la lactancia, siempre que se produzca el despido durante el momento de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento inclusive, ¿no? Y también durante la lactancia, la cual inclusive puede durar pues 1 año, ¿no? Con lo cual, mucho ojo ahí para los empleadores sobre qué acciones toman respecto a la mujer embarazada, y a la mujer gestante y a la mujer lactante, ¿no? Ya que existe esta protección especial. Inclusive mi recomendación para los empleadores que piensen en cesar a una trabajadora gestante o embarazada o lactante durante el periodo de prueba, ya que pudiesen
necesitar la prueba de por qué la despiden. Lo regular es que en el periodo de prueba no sea obligatorio, pero sí pudiese resultar relevante, ¿no? Si es que son cuestionados. Por otro lado, tenemos el despido indirecto. Ya lo habíamos conversado, pero aquí está la normativa que regula este despido indirecto, el cual está basado en actos de hostilidad, y ya habíamos visto que era, pues, el incumplimiento por parte del empleador de un deber, ¿no? Y los actos de hostilidad que están regulados en la normativa, pues, son los que podemos observar a continuación. La falta de pago de la remuneración, que se las había comentado, la reducción de categoría, el traslado del trabajador, la inobservancia de las medidas de higiene o de seguridad y salud. Otros actos también son actos de violencia o faltamiento grave de palabra, los actos de discriminación, los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Ojo, en este supuesto de la ley pueden entrar muchos de los actos, muchas de las medidas que puedan considerarse ilegítimas por parte del empleador, y la negativa injustificada a realizar ajustes razonables. Gracias. No puedo leer tu nombre, pero gracias por tu consulta. Doctora, en el caso de la inhabilitación como causal de despido, ¿qué pasa si el trabajador ha impugnado y aún no se ha resuelto? ¿Debe despedirse? Y, ok, nos has puesto luego otra pregunta. Bueno, lo que dice la normativa es que tenga una inhabilitación, la cual ya digamos, no se ha establecido, perdón, que la inhabilitación tenga que estar consentida, ¿no? Mi recomendación particular es cuando ocurren estos casos, es que se pueda esperar al término del procedimiento si es que el trabajador está siguiendo uno. Pero para serte franca, de cara a la legislación, no se ha establecido que esta tenga que estar consentida. Es decir, que no se pueda impugnar más, ¿no? Sino que basta que la empresa tome conocimiento de que la inhabilitación está vigente y tiene una duración de un periodo mayor a 3 meses. Y tu segunda pregunta, ¿se puede iniciar el procedimiento de despido o notificar la carta de preaviso cuando el trabajador está en uso de sus vacaciones? Sí, no hay ninguna, digamos, prohibición legal, ¿no? Puedes hacerlo. Mi recomendación es que no lo hagas porque el trabajador se encontraba en un periodo de descanso y podría entenderse que estás contraviniendo su derecho de defensa, ya que imagínate que esté de viaje, no va a poder tener acceso a la información regular. De que puedes hacerlo, sí, porque no existe prohibición legal expresa, pero por ahí yo en 2 oportunidades he tenido acceso a jurisprudencia, la cual establece, no vinculante, ojo, pero que sí establece que los procedimientos de despido no deben iniciarse durante periodos de descanso médico ni tampoco vacacional porque afectan el derecho de defensa del trabajador. No olvidemos que tan pronto envíes la imputación, el trabajador tiene 6 días naturales para poder defenderse, formular sus descargos, pero ojo, por más que lo exoneres de asistir a la empresa, si el trabajador quiere ingresar, por ejemplo, a la computadora o ir a la empresa para revisar alguna documentación que le va a servir para sus descargos, tienes que brindar como empresa las facilidades para que esto se lleve adelante, ya que si no, pudiese entenderse que el despido ha sido ilegal, ya que no le has brindado la oportunidad para que se defienda, ¿no? Ojo ahí también porque he tenido casos de clientes en los cuales, pues, pensando que lo exoneraron de la asistencia a la empresa, le quitan el acceso a la computadora, no lo dejan entrar para nada a la empresa, y entonces, luego, de cara al juicio, existe esta falencia. Puede ser que la falta, el trabajador la conociese, estaba regulada, realmente el trabajador incurrió en incumplimiento inclusive doloso, así muy grave, pero
lamentablemente, si no tenías pues si no otorgaste el procedimiento correcto, que incluye un periodo de descargos, no solo dar el plazo, sino dar la facilidad para que esto realmente funcione tal cual como un periodo de descargos y defensa, pues tu procedimiento de despido puede ser cuestionado. Y voy a terminar comentando desde la indemnización por despido arbitrario, que como ya hemos visto, tanto la indemnización por despido arbitrario como la reposición son formas de reparación del cese, y particularmente en el caso de la indemnización por despido arbitrario, es equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicios, hasta un tope de 12 remuneraciones. Muchas gracias por haberse unido a esta transmisión. Estamos terminando en punto. Voy a detenerme a responder una última pregunta de Carlos. Gracias, Carlos. Si un trabajador tiene un proceso penal de por medio, ¿es posible su despido? Bueno, no tengo mayor contexto de tu pregunta. No sé si el proceso está vinculado a la falta, ¿no? En todo caso, como les comentaba, la responsabilidad penal es diferente a la responsabilidad laboral, con lo cual, si has decidido despedir a un trabajador, y cumples con todos los principios para despedir a un trabajador, pues sin duda puedes llevar adelante el despido, independientemente de que exista un juicio donde se esté determinando la responsabilidad penal basado en el mismo hecho, pero evidentemente bajo las consideraciones que hay que tener para configurar un delito penal, que son otras muy distintas a la laboral, ¿no? Gracias a todos los que se unieron a la transmisión. No veo más preguntas en el chat. Entiendo que hemos formulado todas, hemos despejado las dudas. Espero que tengan una buena noche, y para quienes se quieran unir a la siguiente sesión, nos vemos la próxima sesión. Correcto. Muchísimas gracias, estimada doctora, ha ido resolviendo las dudas de los estudiantes. Bueno, nos encontramos la otra semana, el martes 14. Muchas gracias.